¿Cuáles son los dos productos que más se comercializan en el planeta Tierra todos los días? Número 1, el petróleo. ¿Cuál será el número 2? O sea, todos los días hay millones de transacciones para pasar un producto derivado del petróleo. Puede ser de gasolina, el petróleo en sí o una bolsa plástica. ¿Cuál sería el número 2? Irónicamente, el café. Ambos dependen de la energía del sol, una de hace millones de años, otra de la cosecha pasada. Ambos son líquidos, ambos son oscuros. No se sabe la cantidad de billones de personas y empresas que están metidas en el negocio. El del petróleo son como 1,500 corporaciones enormes en todo el mundo, desde el Medio Oriente hacia Estados Unidos. Entonces imagínense que el producto más increíble que produce este país, luego lo metemos en un vaso de poliestireno extruido, lo endulzamos con un azúcar refinada y le metemos otra tapaderita ahí, otra cosa y una servilleta. O sea, ese líquido al meterse en ese vaso y subirle la temperatura arriba de 50 grados centígrados, se vuelve un producto tóxico, que ustedes se toman quizás todos los días, en la oficina, porque hay que salir corriendo, porque tenemos que ir a cubrir una noticia. Y entonces, cuando hay esa elevación de temperatura al líquido, se empiezan a liberar estrógenos, patógenos y otras toxinas directamente al café. Y si lo hacen una vez al año, como quizá yo lo hago, tal vez, no hay problema. Pero si lo hacen todos los días, los 3 tiempos de comida, empiezan a generar la potencialidad de tener cáncer en su organismo, en diferentes lugares de su organismo, en la tiroides, en otros elementos donde se van concentrando esas partículas mínimas por millón, ¿sí? Pero entonces, en Guatemala todos los días estimamos en la organización que se tiran por lo menos unos 6 millones de estos vasos a algún lado del país. Y eso es en el país completo. Puede ser más, el estimado es en referencia a la cantidad de población. Pero también les voy a contar otros de esos números. ¿Quién tiene uno de estos en sus casas? Y yo sé que tenemos que hablar un poco de energía y de arquitectura y otras cosas, y voy a tratar de ir involucrando eso en el proceso de la conversación. Pero mucho tiene que ver el consumo responsable de estos recursos. ¿Cuánta agua se descarga cada vez que bajan esa palanquita que está ahí en la esquina superior? ¿8 litros? ¿4 litros? ¿Salen 5 litros? Esta es información básica para un periodista o para cualquier persona. El promedio que hemos investigado en Guatemala es 12 litros por descarga, y eso es considerando más de 1,500 hogares a nivel nacional, los 22 departamentos. Es una investigación que hemos estado haciendo por años nosotros. 12 litros por descarga es el equivalente a unos 1,800 garrafones de agua al año por sanitario, ¿sí? O sea, cada vez que bajan la palanquita de 12 litros es casi un garrafón de agua. Y ahora les doy otra nota alarmante a esto. Es agua potable, porque a algún genio se le ocurrió meter una manguerita ahí, un tubo, y llega al tanque, agua limpia, que la contamina inmediatamente cuando voy a ser número 1 o número 2. Y entonces en la ciudad de Guatemala todos los días se desperdician unos 50 millones de galones de agua en sanitarios, en la ciudad de Guatemala. Y ese número crece todos los días a pesar de que hay más escasez del recurso. Imagínense que en Europa, donde yo viví unos años, ustedes no podían ocupar un edificio como ese si no tenían un sanitario de doble descarga. Eso quiere decir que descarga 3 y 6 litros. La mitad o menos de un tercio de lo que descarga un típico en Guatemala. Al final del año ese sanitario ahorra 20,000 litros de agua. Y aquí va otra idea muy interesante, también energía eléctrica. Porque en este edificio nosotros tenemos 3 niveles y hay que bombear agua desde una cisterna que está ahí abajo hasta el tercer nivel donde yo vivo. Entre menos agua yo demande del sanitario, menos veces se va a prender la bomba. Entonces no solo ahorro agua, sino ahorro energía eléctrica. Y ahí empieza un proceso de eficiencia en utilización de recursos. Australia, la nación donde hay más escasez de agua en la última década por sequías. Tienen un tanque de 4.8 litros con un lavamanos arriba del tanque. El agua con jabón, con pasta de dientes, no contamina un poquito de agüita amarilla. Y entonces cuando hay respuestas creativas a estos problemas, es cuando vemos los beneficios. No cuando empezamos a alegar que el alcalde no me está trayendo agua y le quemo llantas en el periférico y es que no hay agua, cuando podríamos estar haciendo cosas mucho más proactivas para que el ciudadano consuma la poca agua que hay de una forma más eficiente. Si esta es una terrible práctica ambiental, ¿cuál será una mejor práctica ambiental? Adentro de un edificio, si vemos eficiencia energética. Separar los desechos. Los orgánicos regresan a la naturaleza como nutrientes, los industriales a la industria como materias primas. Eso sería fantástico.
pero mandamos una bolsa amarrada con 3 nudos, negra, y la ponemos ahí para que se la lleve el camión amarillo, si bien llega un camión amarillo, si no llega un pick-up y la tira en un barranco muy cercano a su casa. Y entonces esa otra forma es muchísimo más creativa para generar bienestar en el corto, mediano, largo plazo. Y lo que ha pasado en los últimos 40 años en nuestro país es un poco estas láminas que sacamos en la oficina. Son comparaciones que las llamamos poco lógico, ecológico. Como esta opción todos los insumos de esta opción son importados, muchos de los recursos económicos que genera son exportados, y la otra es nacional, manías de Chiquimula, chocolate de quizá de ahí por Izabal, bananos de Escuintla y una astillita de madera del Progreso. Esa cuesta 2 quetzales y esta cuesta 10. Es una opción ecológica y poco lógica. Curiosamente, la mayoría de esas opciones, las ecológicas, paran siendo más económicas. Y entonces nos hemos puesto en la oficina a ver esos argumentos de por qué hemos cambiado la tendencia de nuestro consumo. Compro unos huevos que vienen, unas gallinas que están trabajando 22 horas al día, y luego las metemos en un tereftelato, que es un tipo de polímero que es como las botellas plásticas, que va a durar 5.000 años, 3.000 años, 300 años en el río de las vacas, cuando podríamos estar comprando el cartón de celulosas reutilizadas, ¿sí? Y entonces, ¿qué ha pasado en nuestra trascendencia de los últimos 40 años? Que preferimos un queso importado que no es queso, que tiene un contenido lácteo tal vez del 10%, cuando nos podríamos estar comiendo un queso Doña Aura, que yo conozco a la vaca donde voy a traer ese queso, y cuesta 10, 12 quetzales. Este otro cuesta 40, y deja 40 envoltorios de polietileno de alta, de baja densidad en algún río o lago de este país. Pero preferimos, es fantástico, es que eso es lo que yo vi en la televisión, en la novela, ahí que estaban comiendo sus rodajitas de queso en el microondas. Y entonces, ¿cómo ayudamos al ciudadano, ustedes con su gran potencial en los medios que representan, de poder reentender que verduras de temperatura ambiente, de producción local, son muchísimo mejores para el bienestar nacional que verduras metidas en un refrigerador, en una bandeja de poliestireno extruido, cubiertas con un film stretch, y están a bajas temperaturas en un refrigerador? Eso tiene muchísimo más impacto ambiental y también más costo, porque esa opción cuesta en promedio 500% más que si lo compraran en el mercado, donde yo compro mis verduras aquí en la terminal, que está aquí a 2, 3 cuadras. Y entonces pagamos más precio, ¿sí? Aquí, esto es una bien simple opción ahí, pagamos más precio, pero no estamos metiendo a la ecuación el precio ecológico, y ese es uno muy grande que van a pagar los que vienen después. Todos los días estimamos en la organización también que se tiran en cada tiempo de comida en Guatemala, en la ciudad de Guatemala, 3 millones de bolsas plásticas. En cada tiempo de comida. O sea, estoy hablando es un promedio de 9 millones de bolsas plásticas en la ciudad de Guatemala, para meter 3, 4 quetzales de tortillas, 2 quetzales de tortillas, en miles y millones de residencias y empleos, albañiles y otra gente. Hace 40 años no habían bolsas plásticas en las tortillerías. La gente llevaba con una tela de algodón y un canasto de mimbre de Quiché o de Sololá o de algún otro departamento. Eso generaba bienestar nacional. Las telas antes se producían en Sunil, en Cantel, en algún otro lado. No habían telas que venían de la China. Ahora muchas de las telas vienen de la China. Pero en cualquier caso, estamos dejando ir 9 millones de bolsas plásticas solo en la ciudad de Guatemala. Sumen los otros 21 departamentos y la cifra es alarmante. En algún lado están esas bolsas. No están abajo de la almohada de la ministra de Ambiente, ahora el ministro de Ambiente a partir de ayer. Y entonces, el problema es que hay un gran costo energético en todo eso, y es por nuestra falta de visualización de consumo. Yo he visto organizaciones en el área rural que construyen aulas en escuelas con botellas plásticas que les meten frituras adentro. Una botella de esas que le llaman ecoladrillos cuesta unos 60 quetzales cuando uno ya pone todo el costo real de lo que está adentro. Un ladrillo de arcilla nacional cuesta 5, y es un ladrillo que es estructural, que tiene condiciones térmicas y que es más barato. Esta botella jamás fue diseñada para ser un material de construcción. Vivimos en un país con mucha incidencia sísmica. Una botella plástica en una escuela puede ser una catástrofe si hay un terremoto durante las horas del día. Y luego hay otra proyección ahí.
No se han hecho mediciones de qué pasa con sales, grasas, plástico, aluminio, tintas tóxicas metidas adentro de un espacio confinado en 5, 10, 20, 30 años. Pueden ser bombas tóxicas en las paredes de esta escuela. Quisiera pensar yo que los niños se tomaran una su rosa de Jamaica a la hora de la refacción y se comieran un su banano, un su mango, una piña, no un risito y una super cola. ¿Sí? Y eso es lo que está pasando. Yo no sé si ustedes viajan mucho al exterior de su ciudad, porque decimos voy a ir al interior, cuando el exterior está allá afuera, el interior es este. Los otros 21 departamentos están en el exterior de este. Y luego llegamos a la oficina, y hay agüita para que tomen ahí, ¿sí? Y esos tienen un sistema de refrigeración y calefacción, consume muchísima energía. En promedio, uno de esos aparatitos se echa unos 75 quetzales de energía eléctrica al mes para su oficina, si es que los tiene. Si tienen 10, hicimos un análisis en un banco aquí en la zona 9, tenían 50. Se gastaban como 30,000 quetzales al año en energía eléctrica para estos aparatitos. Cuando podrían tener un ecofiltro, como lo que tenemos ahí. Un producto inventado por un guatemalteco, producido en Guatemala, que genera menor impacto ambiental que estar llevando garrafones de agua todos los días en un camión hacia nuestra oficina. Y entonces la eficiencia energética no solo se mide en prender y apagar bombillas, se mide en muchos otros criterios. De lo que ustedes refaccionan y almuerzan hasta lo que se toman. Y hay diferentes alternativas de verlo, yo pienso. Esa es una, comprarse... ¿Quién toma esas botellitas en su día a día? Admítanlo aquí. ¿Cuántas se toman en un día? ¿Y cuánto cuestan esas 4? Voy a poner 5 quetzales. O sea que son 20 quetzales, ¿sí? Ahorita voy a hacer unos numeritos. 20 quetzales por 5 días de la semana, vamos a decir por 40 semanas al año. Son 4,000 quetzales al año en esas botellitas plásticas. Yo tengo un pachón como ese que me costó 25 quetzales en la Mega Pack. Tengo un ecofiltro que me costó 300 quetzales. Lo he rellenado 8,000 veces. O sea que me gasté 325 quetzales por el agua de 8,000 veces. Y tú te has gastado 4,000 quetzales en un año, en promedio. Dejando los desechos para adelante, porque eso es el criterio aquí. Esas botellas se vuelven algo muy complicado de gestionar, porque tienen 3 diferentes tipos de polímeros, no solo uno. Y luego llegan ustedes a su casa y dejan su cargador del celular, porque tienen uno en la casa, en una oficina, y otro en el carro, y otro en el carro el chofer que los lleva a dar sus rutas ahí cuando están corriendo para ir a cubrir las noticias, y se quedan conectados. La computadora, la televisión, la licuadora, las microondas, y la cosa del celular, consumiendo energía. ¿Qué podrían hacer para minimizar eso o mitigar eso? Tener una regleta como las que están ahí y apachar el interruptor de on-off. Con eso cortan el circuito y ya no hay consumo energético. Se van de su casa y ya no estaría consumiendo energía. Se estima que hasta el 10% del consumo energético de una factura mensual va para esas cargas vampiro en casas de personas que tienen electrodomésticos y otras cosas más adaptadas. Y estas 2 alternativas, ¿cuál será mejor? Esto se llama una bombilla compacto fluorescente, CFL por sus siglas en inglés, Compact Fluorescent Light Bulb. Lo que hace esta bombilla es que genera un arco de luz a través de un gas de diferentes componentes químicos, porque puede ser un gas muy blanco o un gas amarillo de algunos de los 2 colores, y produce muchísimo menos calor que esta otra que está acá. Esta genera más calor que luz, la otra genera más luz que calor. Y entonces la eficiencia energética entre aquella y esta es más o menos un 90%. 90%. La otra dura se estima porque no trabaja a temperaturas tan altas, sino hay un filamento de tuxteno que hace ese arco de luz hasta unas 10,000 horas. Esta bombilla tradicional, 1,000 horas. ¿Cuánto cuesta esto si la van a comprar a una ferretería? 1, 2, 3 quetzales, dependiendo la marca. La otra puede costar 15, 20, 30. Han bajado mucho los precios en los últimos años. Pero ahí hay eficiencia energética. En cada vez que esa bombilla esté prendida hay ahorro. Se ha mejorado mucho. Hace unos años eso era una premisa muy válida. Ahora ha cambiado mucho la regulación de manufactura de estos componentes, particularmente en la China. Lo que pasa es que antes les ponían mercurio y algunos otros metales pesados para estabilizar las partículas del gas y que la iluminación fuera más constante. Ahora ya no pueden poner esos contenidos. Y eso era lo que los hacía muy tóxicos. Cuando se rompe ese vidrio, sale un poco de mercurio que va a caer directamente al manto freático y luego se vuelve una catástrofe más compleja.
pero ha mejorado los procesos, no es que estén al 100 corregidos, porque China es donde se produce el 95% de estas luminarias a nivel mundial. Pero hay otras tecnologías, ahora hay diodos emisores de luz, que los han oído, los famosos LEDs, ¿sí? Buenos o malos, esos ahorran aún más energía que esto, pero tienen un pequeñito problema, y es que la onda de luz de los diodos emisores de luz, la frecuencia de luz, daña o afecta la retina humana. O sea que ustedes pueden estarse ahorrando 3 pesos en la luz de su casa y pueden estar dejando a su hijo ciego, particularmente su hijo que está acostado de meses viendo hacia la luz. Ustedes como no lo están viendo directamente, no les tiene ningún conflicto. Pero entonces a veces por la ignorancia que nos corresponde, porque no logramos investigar a fondo estas cosas, nos paramos ahorrando 5 quetzales para complicarnos la vida en el corto, mediano y largo plazo. Lo mejor es acostarse a las 7 de la noche y acostarse con la luz natural, ¿sí? Eso lo hacían nuestros abuelos y antes para atrás. Ahora tenemos muchísimas más influencias de diferentes cosas. Pero eso estoy haciendo un sarcasmo, no va a pasar, ¿sí? Y entonces tratar de manejar mejor la iluminación es una buena recomendación para ahorrarse dinero y también para ahorrarse temas de salud. Esa bombilla puede ser reemplazada por 9 de estas otras y eso consumiría la misma cantidad de energía, ¿sí? Y entonces sí tiene una gran relación cambiar esas luminarias antiguas. ¿Quién de aquí se baña con agua caliente? Y en la mañana, se bañan en la mañana, ¿sí? ¿Tienen alguno de estos tipos de calentadores? Te vas a asustar cuando les cuente lo que les voy a contar. Ese que está, el tercero, es un calentador de ducha, que es un calentador de paso directo. O sea, es quizá el más eficiente de todos los demás, porque está en el punto donde se va a consumir el agua. ¿Cuánta energía consume ese calentador cuando te bañaste hoy en la mañana? Calcúlale ahí, para que se asusten. Se les va a parar el pelo que yo no tengo. La energía o la intensidad de la energía se mide en vatios, o sea, en watts. ¿Cuántos watts consumiría ese calentador? Si acabamos de ver que esta bombilla consume 100. No se les olvide esta respuesta. 40 o más. 40 o más. Ese calentador tiene una palanquita acá para poderlo mover de una opción a otra, ¿sí? Está un circulito vacío, uno a la mitad y uno lleno. Cuando está lleno consume 5.500 vatios, o sea, el equivalente a prender 55 bombillas de 100 watts al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan. Cuando lo ponen en el circulito vacío consume 45, o sea, 4.500 vatios. El de en medio es un calentador de paso, un titánico, marca titánico, hay varios. Ese consume hasta 11.000 vatios cada vez que se prende, o sea, 110 bombillas de 100 watts prendidas al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan. Cuando se meten a bañar con el de la ducha, se baja la luz del baño. Acaban de prender 55 bombillas, que son todas las bombillas de su casa y del vecino. Cuando se meten en el otro, prendieron todas las bombillas de la cuadra, ¿sí? Tienen un cable en 220 voltios para mitigar ese amperaje que se está desarrollando ahí. Imagínense que es completamente ineficiente, ¿o no? 55 bombillas de 100 watts prendidas al mismo tiempo durante el tiempo que se bañan puede costarles al final del mes el 50% de la factura energética que pagan, lo que pasó en tu casa. O sea que si en mi casa hay 5 personas y cada uno se baña 10 minutos, esa ducha está costando 75 centavos a un quetzal todos los días. O sea, son 5 pesos diarios, por 31 son 150 al mes. Pero el marido ese día estaba escuchando su canción de Shakira, o la hija se estaba bañando el pelo, lavándoselo 3 veces. Esa ducha le costó 3 pesos a esa persona. Se quedó media hora ahí porque estaba ahí viendo si se lavaba bien la cara. Entonces se gastan al final del mes los guatemaltecos, en promedio, el 50% de su factura energética en agua caliente, los que nos bañamos con agua caliente, ¿sí? O sea, una vez hicimos un análisis de una casa en la zona 14,000 quetzales de energía eléctrica al mes. Esa era la factura de esta casa. No era solo para bañarse, había muchas otras cosas, pero el señor era un señor que tenía 3 hijas y una esposa. Y las niñas iban al colegio Montessori y a la Universidad Francisco Marroquín, se bañaban todos los días, les secaban sus toallas todos los días, se planchaban el pelo todos los días, les secaban su ropa todos los días, tenían jacuzzi, refrigeradoras de ese tamaño, todo lo que ustedes se pueden imaginar estaba en esa casa. 14,000 quetzales de energía eléctrica al mes, y eso va en ascendencia, en promedio 10% anual sube la energía eléctrica, o sea, lo que cuesta hoy va a costar en 20 años el doble o el triple. ¿Cuál sería una mejor alternativa a eso? Bañarse con agua fría. Sin duda, esa es la mejor.
Pero si tienen un poquito de dinero, hacen lo que yo hice. Y es comprarse un calentador solar, que lo van a ver ahorita funcionando de arriba. Eso no consume un centavo de energía eléctrica, se la compra a Dios con el sol que está saliendo ahorita en las mañanas aquí. Y esa es la forma más eficiente en la latitud en la que está Guatemala de aprovecharse de la radiación térmica del sol para convertirla en energía acumulativa en el agua. Y podría hablarles mucho de eso, pero no viene al caso. ¿Qué será eso? Esta es una estrategia de eficiencia energética. Un reloj de arena. ¿Para qué servirá? Es para medir el tiempo que te bañas. Se puede graduar en 3 a 5 minutos. Y tiene una ventosa, se pone en el azulejo de la ducha y cuando yo me meto a bañar le doy la vuelta. Y se vuelve un recordatorio visual de que entre menos tiempo me bañe, va a haber menos consumo de agua y menos consumo de energía. Cuesta $2, o sea 14, 15 quetzales. Eso al final del año les puede representar 1000 quetzales de ahorro, 500, 600, dependiendo de si lo usan o no lo usan. Pero hay diferentes métodos. Un poco la idea que nos pidió la Universidad de Galileo era motivarlos a que ustedes piensen de que hay muchas opciones y cómo esas se pueden transmitir a sus propios hogares y como consecuencia a sus corporaciones y posteriormente a las personas que siguen sus temas y sus noticias. Ese es uno de Inglaterra, por ejemplo. Ustedes pueden dimensionar cuánta agua sale por la ducha y entonces les está recordando no solo el tiempo, sino también cuántos litros de agua han consumido, porque se vuelve una relación visual, ¿sí? Y entonces todo se vuelve una relación visual en consumo. Pero ustedes tienen opciones, llegan ahorita a cubrir una noticia a Las Margaritas porque agarraron a un empresario ahí que está en el edificio y tienen la opción, si van al tercer nivel, de usar las gradas, usar el elevador. ¿Qué opción toman ustedes? O sea, al elevador, ya ves, porque llevan las cámaras y los micrófonos que pesan mucho. Pero quizá sería mejor usar las gradas. Y el problema que nos ha pasado es que desde que se inventaron los elevadores a finales del siglo XIX, solo han tenido la opción de subir o bajar, ¿sí? Imagínense un edificio como Tikal Futuro, Las Margaritas, que llegan miles de personas todos los días y hay en promedio 6 a 9 elevadores. Hay una tecnología que ya se usa en algunos países, que es una computadora como esta que tiene una pantalla táctil. Y ustedes, en lugar de meterse al elevador y decir, le marca, póngame el 8, póngame el 5, desde afuera ponen a qué nivel van. Y entonces la computadora lo que hace es que selecciona entre esos 6 o 8 vagones del elevador y dice, ese número A o el número 1 va a ir a este piso, a este piso, a este piso y no va a estar parando como lechero del 1 al 19 en todos los pisos. Y ahí se genera eficiencia energética, porque no está prendiendo y apagando el motor en cada esquina dejando una botellita de leche, sino está yendo al 18, al 17 en esos 3 y vuelve a bajar y trae otra vez carrera para arriba. Y entonces eficiencia energética se puede dimensionar en muchísimos criterios. Ahorita vimos hasta en el agua, ¿no? Bañarse. Voy a regresar una de esas que ahorita se me olvidó. Si tienen cualquiera de estas dos opciones, este es quizá el más eficiente de estos. Pero miren lo que pasa en Guatemala. El agua entra allá, ponemos el calentador por allá porque ahí está la cocina y el cuarto de servicio y los baños están por acá, ¿sí o no? Entonces cuando yo prendo el calentador tengo que esperar 1 minuto, 30 segundos, 2 minutos, en unos casos 6 minutos para que salga el agua fría. Cuando ya no está fría ya me meto a bañar, ¿sí? Y entonces ya me metí a bañar, pero en ese proceso dejé ir 10, 15, 20, 50 litros de agua potable, que algún niño en Guatemala no tiene que tomar. Entonces saco toda esa agua y cuando yo me termino de bañar con estas dos opciones, todo el agua caliente que yo me estaba usando se quedó metida en la pared. O sea que al final del año yo pagué unos 1,000, 2,000, 5,000 quetzales por haber dejado agua caliente enfriándose adentro de la pared de mi casa. Más el agua que tuve que bombear, el agua fría que tuve que sacar y esperar desperdiciar que se fuera a la alcantarilla porque estaba fría, no la quería usar. Y entonces en esa ecuación hay un consumo de dinero enorme. En condominios, en Carretera El Salvador hemos hecho muchos análisis, desperdician en promedio una casa unos 100 a 150 litros de agua al día y consumen unos 30 quetzales de energía eléctrica en desperdicios, solo por este tipo de criterios, porque los diseñadores o los arquitectos no les han puesto mucha intención cuando los desarrollaron. Depende, es que la palabra panel es muy amplia. ¿Es un panel para generar energía eléctrica o para un colector solar para calentar el agua? Entonces hay dos diferencias. ¿Es para calentar el agua? Depende del precio, depende de la cantidad de energía que tengamos que generar.
O sea, no podría decir un precio, empiezan desde unos $25 y pueden llegarse a gastar hasta $25,000 uno, si uno quisiera. Pero yo jamás recomendaría, de momento, en una instalación doméstica, utilizar energía eléctrica fotovoltaica. Es muy caro. La opción térmica para calentar el agua, sin duda, es costo-beneficio. Pero la otra todavía no para siendo tan rentable la recuperación de costo-beneficio. Pero imagínense centros comerciales o en este caso estaciones de metro que tienen escaleras que están funcionando todo el día o todas las horas de apertura, cuando pueden tener un sensor de presencia que las activa. Ya algunos centros comerciales de aquí, los más modernos con los que hemos estado trabajando, Spectrum por ejemplo, trabajamos con ellos, Miraflores, Oakland Mall y esos centros comerciales ya están teniendo mecanismos para ahorrarse energía de a puchitos, porque en la consecuencia de 12 meses eso tiene un gran factor de incidencia económica. Universidades que hasta que llega el señor de mantenimiento a las 9:30, 10 de la noche están prendidas todas las luces del salón, porque a esa hora se querían ir todos y el profesor fue el primero que salió por la puerta. Y el alumno no muy que considera que su colegiatura va a costar más el mes siguiente porque va subiendo la energía de consumo de la universidad. Hay opciones, sensores de presencia, sensores de movimiento que funcionan con sistemas infrarrojos, ultrasónicos, para poder manejar y administrar mejor la luz, en este caso. ¿Sí? Entonces todo eso es eficiencia energética. Es muy amplio. O sea, yo tengo 10 años de estar trabajando esto, 10 años. Y es esa información adquirida por pura investigación personal. Y yo me podría solo hablarles de sensores de presencia 3 horas. No voy a hacer eso. Se lo he hecho a mis alumnos en la universidad algunas veces y quizá me paran detestando. Pero solo en este tema hay, para introducirse uno, horas de horas, ¿no? Y entonces un poco lo que he estado tratando de hacer aquí con ustedes es presentarles una gran alta gama de opciones que tienen que ver con eficiencia energética. Y al final es con consumo responsable. De esas 3 opciones, que consumen las 3 energía, ¿cuál es la más eficiente? ¿O cuál usan ustedes? ¿O cuál usarían ustedes? Voy a tratar de analizarles un poco esto, y eso es un poco lo que a veces nos hace falta como profesionales o como individuos comunes y corrientes, de meter la lógica y el sentido común a estos análisis. ¿Sí? La primera utiliza celulosa de papel, tradicionalmente son papeles de pulpas vírgenes, en algunos casos se usan pulpas recicladas, y eso es el mensajito que tú has leído en esos baños. El problema de eso es que cuando yo me seco las manos genero un gran volumen de papel, y ese papel, por haber estado contaminado sanitariamente, ya no se puede reciclar. ¿Sí? Está húmedo, está en una bolsa, y entonces ese papel es basura. Tiene en su ciclo de vida un gran consumo energético, porque hay camiones metidos en el proceso, árboles que transforman celulosa, etcétera, etcétera. La segunda es una tela de algodón que se sanitiza con cloro para poderla volver a poner ahí. Es reusable, quizá de las 3 es la mejor, pero el cloro es un agente bastante contaminante en las fuentes hídricas, en las fuentes de agua. Y entonces, tampoco siendo la mejor alternativa. Y la tercera utiliza un ventilador que tiene una resistencia eléctrica porque el airecito a veces sale caliente. ¿Sí? Esa resistencia de más o menos 1200 watts. ¿Sí? Unas 12 bombillas de 100 watts prendidas al mismo tiempo. Al centro comercial que tiene cualquiera de esas 3 opciones, se estima que se gastan unos 1000 quetzales al año en mal mantenimiento de ellas. A un centro comercial como estos que yo les digo en la zona 10 o en la zona 7 o en la zona 18. 1000 quetzales por cada una de ellas al año es el costo de mantenimiento. O sea, 50,000 quetzales al año para estarle administrando eso. ¿Qué creen que hace Alfredo Maúl cuando va al baño? Y tiene una de esas opciones enfrente. ¿Qué creen que hago yo? Yo me seco las manos así, y cuando salgo del baño me paso las manos en la cabeza y casi me baño en el proceso. Algunos de ustedes no lo podrían hacer. Pero solo en el momento de moverme 10 metros ya se secaron las manos con el contacto del aire. No hace ni falta tocarme la cabeza. Y esa es una forma en la que yo no estoy dejando la consecuencia de impacto ambiental atrás de mi salida de ese baño. ¿Sí? Pero la mayoría de ustedes van a tomar alguna de esas. Cuando se recuerden eso, es que el centro comercial ahora les va a cobrar más por parqueo cada vez que llegan, porque tienen que tener a más policías y tienen que pagar más energía. Y esa energía es porque tienen un baño, que cuando pachan la palanquita hay que subir el agua hasta de arriba y hay que descargarla. Y entonces todo el proceso es consumo energético. ¿Sí? Por supuesto, estoy hablando de lugares públicos, todo eso es en lugares públicos.
En tu casa tienes una toalla, quizá. Sí, ajá. Que esa sería la mejor opción. El problema es que cuando tienes a 5,000 personas llegando a un centro comercial no puedes tener una toalla, porque esa toalla no sabes qué se va quedando en esa toalla. Sí. Es por sanidad. Y por eso se han desarrollado. Los americanos los desarrollaron. Eso se desarrolló en Estados Unidos por sanidad. Por eso mismo. Porque esa toalla toda mojada ahí en un lugar húmedo y oscuro empieza a agarrar toxinas que te puedes llevar una enfermedad enorme en el proceso. Ustedes ya las están viendo por todo el país, ¿o no? Ahorita van a ver muchas más. Yo viajo mucho por el país y ni les cuento cuántas hay ya en todos los departamentos. Miles. Imagínense si nuestros amigos políticos se les ocurriera ver alternativas como poner energía solar fotovoltaica, lo que te recomendaron para tu casa. En este caso, iluminar todos esos comerciales en la noche con energía gratuita. ¿Has visto un par? Y luego el resto meterlo a la red energética. O sea, eso podría, en lugar de estar costándonos el quien quede ahí, estar generando rentabilidad. Y eso es algo tan factible ahora con una ley que se pasó hace unos años que se llama la Ley de Generación de Energías Renovables, que es el GDR, que la universidad fue activa en pasar esta legislación con otros sectores. Pero imagínense que imprimimos estas mantas, ¿en qué material? Es en PVC o en vinil, mantas vinílicas dicen, pero al final es un PVC. Es un polivinil clorhídrico, eso quiere decir que es un material muy tóxico. Y las tintas que se adhieren sobre ese material son más tóxicas cuando ya están juntas con el material. Y entonces esas mantas vinílicas, cuando ya las bajan de ahí y van a ir a parar a algún sitio, son unas cosas completamente terribles para el ambiente del país. ¿Sí? Terribles. Tienen idea. La gente que trabaja en esas empresas imprimiendo estas cosas, cuando tengan 50 años van a tener cáncer. Y ni saben, están allá adentro aspirando. ¿Ustedes han entrado a alguno de estos lugares donde imprimen? Nunca han entrado. Les recomiendo que vayan 5 minutos y de ahí piensen si tienen que trabajar ahí 20 horas al día, porque esa cantidad de horas trabajan. Esas personas están inhalando toxinas. El PVC es el material más tóxico y contaminante que produce el ser humano. Todos los componentes del PVC son cancerígenos, todos. Y entonces, imagínense si fuéramos un poquito más creativos y transmitiéramos los mensajes propositivamente, lo que les dije al principio. Esta es una marca de zapatos en Londres y están transmitiendo el mensaje utilizando la luz del sol y un poquito de agua. ¿Qué marca de zapato es? No les tengo que decir, pero esa es una forma más creativa de transmitir un mensaje, quizá con más éxito mercadológico que haber impreso cosas en materiales tóxicos. Y pasan cosas tan irónicas como estas en nuestro país. Y regreso a eficiencia energética. Llueve como llovió hace un par de días y toda esa agua va a parar al río Las Vacas, al río Villalobos, cuando podría estar regresando al manto freático. Y es porque las bajadas de agua de las casas tiran el agua, porque es mucha agua, no la queremos ahí. Y entonces Guatemala podría ser un país lleno de recuperación de agua de lluvia, para utilizarla en los sanitarios, en los lugares donde no va a haber consumo humano, ¿sí? Lo que les mencionaba del tema de los sanitarios. Imagínense este estacionamiento, la cantidad de agua que antes penetraba al suelo y se metía abajo, eso no es en Guatemala. Imagínense si esa agua llegara al manto freático. Podrían minimizar el impacto poniendo unos arbolitos ahí, para que hubiera un poco de hidratación del suelo y dándole sombra a los carros. Pero también podrían poner adoquines permeables, que es una forma de recuperar esa precipitación y que regrese al suelo. Y imagínense después, si alguien fuera más inteligente, que ya alquila a 20 quetzales la hora de parqueo en la zona 10, les pusiera sombrita y estaría metiendo 30 quetzales de energía a la red. Eso es eficiencia energética al final, es ser creativo con los recursos y la tecnología que ya existe. Y todo eso está disponible. Pero posiblemente yo soy miembro de otra organización que fundamos, que está aquí, que se llama Biciudad. Nosotros promovemos mucho la idea de utilizar bicicletas. O sea, yo quisiera pensar que esta es una mejor alternativa que los cientos de carros que vieron en la otra fotografía. Hace 100 años, en 1915, en la ciudad de Guatemala habían más peatones y ciclistas que otro medio de transporte. Hoy hay más de 1 millón de vehículos particulares en el parque vehicular de su ciudad. 1 millón. Por eso el tráfico que estaban mencionando ustedes cuando llegaron acá. Hay más estrés, hay más violencia, hay más inseguridad, hay menos salud, hay todo lo más. O sea, en 100 años hemos progresado a tener un celular que puedo llamar ahorita Rusia. Pero el bienestar que hemos desarrollado en ese progreso no es nada congruente con lo que vivieron nuestros abuelos. Y entonces hay otras alternativas de eficiencia energética.
Yo si salgo a 1 kilómetro de mi casa uso mis zapatitos. Si salgo a 10 kilómetros me voy en bicicleta. Si salgo a más de 10 kilómetros tengo un vehículo que está abajo, que utiliza en algunos momentos biodiesel o combustibles fósiles diésel con menos azufre y sulfuro, que los venden en el mercado local. Pero son decisiones congruentes que toma un individuo y eso ya no pasa colectivamente. Se ha ido construyendo en los últimos años. Ya casi termino, les prometo que ya no voy a hablar más. Y hemos trabajado con muchas empresas, muchísimas, y esta es una. Empezamos un proceso con ellos de mejorar la eficiencia energética. Hace 8 años trabajamos con estos proyectos. Mejorar la ventilación natural, la iluminación natural. Por ejemplo, ven esta tienda, hay tragaluces en el techo para que no estuvieran las luces prendidas todas las horas de apertura. Y también hay ventanas que se pueden abrir para no meter aires acondicionados. Porque antes de que nosotros trabajáramos con ellos, pagaban en promedio 15,000 quetzales de energía eléctrica por tienda. Después de nuestra intervención, entre 3,000 y 4,000. O sea, se ahorraron más del 80, 70, 50% dependiendo de la tienda. Trabajamos en muchas tiendas que ellos tenían. Pero hay formas muy prácticas de ver estos resultados, ¿sí? Aquí en el espacio en el que ustedes están, pagamos 25 quetzales de energía eléctrica al mes. En mi apartamento donde los voy a llevar ahorita, pagamos 35 y en el piso de abajo 20. O sea, 100 quetzales por todo el edificio. Y pagamos 16 quetzales de agua al mes. O sea, menos de 100 quetzales por el agua y la energía de un edificio de 3 niveles en el centro de su ciudad. Y les puedo enseñar facturas de los últimos 8 años para justificar lo que les acabo de decir. Y entonces, sin duda hay posibilidades muy prácticas cuando empezamos a ver temas de eficiencia energética, vinculadas al consumo responsable. El proyecto más grande que hemos asesorado, que tiene mucho que ver con el tema que les está compartiendo la universidad en estos talleres, es un edificio que está en Vista Hermosa, que desde que empezó el proyecto recomendamos tener 2 camiones mezcladores de concreto con una concretera en el sitio, para no estar trayendo camiones de la zona 6 de Mixtolixto hacia Vista Hermosa y ocasionándonos muchísimos conflictos con los vecinos, con el tráfico, con muchísimas cosas, pero sobre todo con el costo. Esa decisión le ahorró al proyecto $22,000, solo haber puesto 2 camiones ahí. Y esos $22,000 se trasladaron a poder invertir en otras tecnologías sostenibles para el proyecto. Es un edificio de 110 apartamentos en los que todos los apartamentos les diseñamos ventilación cruzada e iluminación natural, y donde hemos sacado algunas métricas de saber cuánta energía y agua puede ahorrar cada apartamento y eso trasladarlo a costo económico. Cuando se abrió el edificio, en promedio un apartamento ahorraba $600 al año en energía eléctrica. Y ese número va subiendo porque el costo de la energía sube, los ahorros se mantienen. 627 sanitarios de doble descarga. Ese edificio se ahorra 1 millón de litros de agua potable al año solo por tener esos sanitarios. Más duchas eficientes y otros temas. En el sótano dejamos un jardín en el centro con los arquitectos que lo diseñaron localmente. Y en el sótano tenemos iluminación natural a través de unos ductos que se trajeron de Australia. Este es el jardín terminado del edificio de ladrillo. Y estos ductos trasladan la iluminación natural de ese patio hacia el sótano, ahorrando energía durante las horas del día de todo el año, ¿sí? Eso es luz natural a las 8 de la mañana de un día nublado. Y entonces, esas ya son soluciones en su contexto. Esto es aquí a 2 kilómetros de donde estoy hablando, ¿sí? Es el primer edificio que elimina el uso de bombillas incandescentes. Ahí ya no se pueden usar bombillas incandescentes, solo bombillas compacto fluorescentes y diodos emisores de luz. En Europa ya hay regulaciones que están sacando del mercado esas bombillitas que consumen mucha energía, ya no pueden entrar, ya no entran a una frontera, ya no las puede vender un centro comercial, porque si Semaco la tiene en su anaquel, multa de 1,000 euros por bombilla, y la bombilla cuesta 1 euro, jamás los van a vender, ¿sí? Y entonces este es el primer edificio en el país que elimina el uso de este tipo de bombillas. Y el apartamento no es un rancho en Monterrico, es un apartamento de alta gama. La madera es madera certificada de bosques responsables del país, el mármol viene de México, no de la China, los electrodomésticos son eficientes, o sea, es un proyecto que es el primer proyecto que se hizo en Guatemala en esta tendencia de eficiencia energética y conexión al ambiente. Se utilizó ladrillo para mejorar el ciclo de vida y la eficiencia energética del edificio. No cemento, ni pintura, ni nada, esto va a ser más barato en el corto, mediano y largo plazo. Yo cuando llegué a este edificio hace 8 años, era un poco
un proceso que me ha tocado ir viviendo de transformar un espacio que lo van a conocer ahora, que había sido las oficinas de Café Barista y antes de eso habían sido las oficinas del negocio de mi familia por 40 años. Aquí fue Automariscos, que fue un restaurante de mariscos que estuvo aquí por 40 años, que lo abrió mi padre y mi abuela en el año 69. Pero en el proceso de ir dejando entrar la iluminación natural y otros componentes naturales a mi vida, siento que hay muchísimas recompensas en el sentido personal, pero también en el sentido económico. Me ha tocado hacer todo este proceso con estas manitas y aplicar más de 60 estrategias de sostenibilidad, muchas de ellas vinculadas a la eficiencia energética, ¿sí? Recuperación de agua de lluvia, separación de desechos, utilización de algunos criterios para visualizar el consumo del agua y mejorar el desempeño y el uso de la energía. Todos los desechos se separan, aquí no se producen desechos. Tal vez media libra de desechos sale a la semana. En promedio, un capitalino produce 2.5 libras al día. Yo produzco media libra a la semana. Y esa es porque son cosas que vienen contaminadas, que no se pueden o no se reciclan en el país. Pero, sin lugar a dudas, hay un gran potencial de ir aplicando algunas de estas ideas. Y eso es un poco lo que les quiero mostrar brevemente. Les puedo enseñar facturas, como les decía, de los últimos 8 años, para justificar y no solo estar hablando aquí cosas y que ustedes crean que puedo hablar cosas, sino hay 8 años de mostrarles facturas para enseñarles que esto es posible cuando uno se queda en la tarifa social. Pero al poner un calentador de esos en tu casa ya no estás en la tarifa social, automáticamente te pasas a la otra tarifa. Y la otra tarifa te castiga, y si te pasa a la tercera tarifa, esa es como que si fueras un gran consumidor de energía eléctrica, arriba de los 300 kilovatios hora al mes. Y entonces, sin lugar a dudas, aquí han venido unas 25,000 personas desde el 2009, que una periodista de Prensa Libre sacó un artículo en nuestro espacio. Han venido personas de más de 30 naciones, de nacionalidades, a conocer lo que estamos haciendo. Somos más famosos internacionalmente que nacionalmente, ya a veces digo. Han venido personas de todo el mundo a ver qué es lo que pasa en este edificio. Y al final de cada año, que es ahorita, pues yo mido el año en ciclos de sol, ahorita en junio, yo siembro en promedio unos 2,000 árboles todos los años para mitigar el impacto de CO2 que he consumido durante el año. Si yo tengo que sembrar 2,000, imagínense los que tendrían que sembrar ustedes. Y eso lo hacemos con muchísimos grupos de personas. Y termino aquí, ya no hablo más. ¿Quién llegó primero al espacio? ¿La Unión Soviética o los Estados Unidos? ¿Y quién llegó primero a la Luna? Este es un mito urbano. Algunas cosas pueden ser no tener mucha veracidad periodística, pero igual se las cuento. Cuando la NASA o los Estados Unidos iba a llegar a la Luna, se les ocurrió que iban a tener un pequeñito problema. ¿Qué iba a pasar cuando le dieran cabeza, pusieran a los astronautas de cabeza? Y los astronautas, con sus plumas que tenemos, que utilizan la gravedad para trasladar la tinta de un punto a otro, no iban a poder documentar sus diarios de campo. Contrataron a los mejores ingenieros del mundo en ese momento para desarrollar un bolígrafo espacial. Un bolígrafo que utilizaba un gas que empujaba una tinta tixotrópica a través de una bola de tungsteno, y esa tinta ahora se podía adherir no importando la inclinación o si hubiera gravedad cero en la Luna o en el espacio. Llevaron 12 plumas al primer viaje a la Luna, y en prototipos, investigación, desarrollo, pruebas y más pruebas, llevaron esas 12 plumas y se estima que se gastaron en ese proyecto, en ese segmento del proyecto, $12 millones. O sea, $1 millón por pluma que llegó al primer viaje a la Luna. ¿Quién creen ustedes que pagó esos $12 millones? ¿El presidente de los Estados Unidos? ¿El director de la NASA? ¿Los astronautas? ¿Quién pagó esos $12 millones? Los impuestos de los norteamericanos. Imagínense que los soviéticos unos años antes habían ido al espacio y habían llevado un lápiz. Y con 2 quetzales habían solucionado lo que los Estados Unidos habían solucionado con $12 millones. Eso es mucho lo que pasa en algunos casos con eficiencia energética. Queremos meter los paneles solares más fantásticos cuando bañarme menos tiempo tendría más recompensas económicas y ecológicas. Pero eso es la humildad del consumo, y es algo que a veces hemos perdido en nuestra trascendencia en el último siglo. Irónicamente, el lápiz es madera, es energía del sol y es grafito.
puede estar en un papel miles de años. La tinta que usamos ahora para muchos periódicos se borra en cuestión de días si está expuesta a los rayos ultravioleta. Muchas gracias.